Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, fundamental para nosotros. Todo lo que está en la palabra es fundamental. Y hoy vamos a hablar de la importancia de escuchar a los profetas. Profeta en el contexto de los predicadores de la palabra de Dios. No de los contextos que hay hoy en día, que llegan las personas a las congregaciones y les dicen, vaya que el profeta le va a dar profecía. No, eso es antibíblico. Es escuchar los predicadores, porque la palabra de Dios ya está revelada toda en la Biblia. Y hoy vamos a ver el ejemplo de uno de los reyes. Y vamos a mirar qué pasó en el transcurso de la vida de este rey. Porque muchas veces empezamos bien, pero no terminamos bien. Y nosotros debemos de escudriñar la palabra para sacar todos esos principios que son beneficiosos para nuestra vida. Hoy vamos a estar en el segundo libro de Crónicas y vamos a movernos desde el capítulo 14 al capítulo 16, porque vemos también en un contexto antes de iniciar de que vamos a hablar, vamos a estar en el contexto del reino dividido. El reino de Israel fue dividido y se dividió por culpa del hombre más sabio. Salomón, al tener tantas mujeres, permitió adoración a dioses paganos. E incluso dice la palabra de Dios que él también les adoró, que él tuvo momentos donde apostató de la fe. Y por culpa de él, el reino se dividió. Se dividió en el reino del norte, capital Samaria, y el reino del sur, que era el reino de Judá, capital Jerusalén. El reino del sur era conformado por 2 tribus, el reino del norte por las otras 10 tribus. Y ambos reinos experimentaron la cautividad. El reino del sur fue llevado a Babilonia y ellos regresaron 70 años después. El reino del norte fue deportado por los asirios aproximadamente en el 721 y ellos nunca regresaron. Estos reinos tuvieron el reino del sur, todos los reyes fueron descendientes de David. Este reino tuvo aproximadamente 20 reyes, donde de los 20 reyes, 8 fueron piadosos. El reino del norte tuvo 20 reyes, y de los cuales todos fueron impíos. Y en este libro se desarrolla esta historia, la historia del rey Asa, el tercer rey del reino del sur, o sea, nieto de Salomón. Y quiero que vamos a la palabra para que iniciemos en el capítulo 15, vamos a leer los 2 primeros versículos. Dice la palabra del Señor: Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed,
y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Acá vemos estos dos versículos de inicio, la importancia y cómo Dios le dice al pueblo: Él siempre se va a dejar encontrar. Pero es el ser humano el que tiene que buscarle. Por eso vamos a mirar 3 puntos muy relacionados con la vida de Asa, y donde el título, la importancia de escuchar a los profetas. El primer ítem que vamos a ver, lo vamos a ver, nos devolvemos un capítulo 14, y vamos a leer los primeros 5 versículos, porque aquí vamos a ver la importancia cuando se tiene éxito. Dice la palabra del Señor: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz durante su reinado. Aquí vemos lo primero que hace el rey Asa. Venía de seguir su abuelo, su padre, no agradaron al Señor, siguieron con toda la idolatría. Pero aquí vemos un hombre que se levantó y en su inicio del reinado creyó a Dios. Y por eso, como dice, hubo tranquilidad, sosiego durante un tiempo. El rey Asa nos deja el ejemplo de lo que es iniciar bien el camino en pos de Dios. Hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Quitó esos lugares que hacía que el pueblo se apartara de Dios, que rindiera idolatría a otros dioses paganos. Muchas veces igualmente pasa con nosotros. Nosotros no adoramos imágenes, pero muchas veces tenemos ídolos en nuestro corazón que impiden la comunión con Dios. Y nosotros sabemos qué cosas están ocupando el primer lugar de Dios en nuestras vidas. Y sabemos que eso no le agrada. Porque si nosotros queremos tener éxito en la vida, necesitamos obedecer al Señor y no olvidarnos de las actividades del pasado para no repetirlas en el futuro. Aquí el rey Asa claramente vio las actividades de su padre, su abuelo y su bisabuelo, y él decidió en su corazón obedecer, servirle a Dios. Ese tiene que ser la motivación de nosotros como cristianos, servirle a Dios. Nosotros venimos de contextos muy diferentes. Algunos vienen de contextos católicos o venimos y teníamos otra forma de adorar. Todavía hay algunos cristianos que todavía luchan porque todavía están apegados a ídolos. Pero si queremos que el Señor esté actuando siempre, constantemente
necesitamos sacar de nuestro corazón lo que está impidiendo nuestra comunión. Amén. La palabra buscar se repite mucho durante estos capítulos. El profeta, hay que buscar al Señor de corazón, y esta palabra quiere decir indagar, consultar, preguntar, requerir, frecuentar. O sea, y esta búsqueda nos tiene que llevar ¿a qué? A salir de la comodidad. Que muchas veces decimos, sí, es que a Dios lo encontramos leyendo la palabra, pero estamos cómodos. Nosotros necesitamos invertir ese tiempo en querer escuchar que Dios nos hable, y eso requiere de nosotros obediencia, eso requiere entrega, eso requiere que cada día nos rindamos más a su palabra, que cada día anhelemos obedecerle, que así como anhelamos el alimento físico, anhelemos el alimento espiritual, porque Dios nos habla. Hoy en día la tecnología y todo nos mantiene relajados, porque si alguien de pronto se nos pierde de la vista, no sabemos dónde está, ¿qué hacemos? Cogemos el móvil y lo ubicamos. Y es fácil. Con el Señor hay que invertir tiempo. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en buscarlo? Él se deja encontrar, Él está ahí presente, pero hay que buscarlo. Acá tenemos que ver cómo hizo el rey Asa. Mandó a que le buscasen, porque el éxito en la vida cristiana está ligado a la intervención de Dios. Por eso el rey mandó al pueblo a buscar a Jehová, y que pusieran por obra lo escrito en la ley, no descuidando los mandamientos. Muy claro, busquémoslo, pero también aferrémonos a los mandamientos. Los mandamientos es nuestra hoja de ruta, nuestra guía, que vienen del corazón del Señor, porque los mandamientos nos hacen caminar como a Dios le agrada. Los mandamientos nos van a llevar a poder amar las personas. Los mandamientos nos van a poder llevar a poder colaborarle a alguien, a ser diferentes, porque la palabra de Dios nos tiene que llevar a que nosotros demostremos con hechos de que somos diferentes, de que buscamos al Señor, porque si Él se deja encontrar de nosotros, Él nos va orientando cada día en cómo debemos nosotros de transitar este camino que tenemos por delante. Y aquí vemos el ejemplo del rey Asa, porque buscar y obedecer a Dios trae como resultado tener paz, y el tiempo es propicio para fortalecer la obra de Dios. La obediencia a Dios, muchas veces nosotros como cristianos, no nos va a traer paz con las personas, porque hay seres humanos que no les agradan los cristianos, pero sí va a traer paz para con Dios, que es lo que nosotros necesitamos. Acá en el Antiguo Testamento se habla de la paz, porque el Señor le daba paz con los pueblos vecinos, para que no hubiese guerra, porque era el Señor quien peleaba por su pueblo. Amén. Por eso es fundamental en este capítulo, si seguimos leyendo más adelante, habla de que en ese tiempo de paz Él fortaleció ciudades, las amuralló para protegerlas. Es igual en el tiempo del éxito espiritual, de la tranquilidad del cristiano, también tenemos que preocuparnos por fortalecer y crecer espiritualmente, para poder cada día tener más fuerza para decirle no al pecado.
Porque muchas veces llega el pecado y tal cual como llega nos derriba. Porque no nos preocupamos por fortalecer nuestra parte espiritual. Tiene que ser el día a día de nosotros como cristianos. Más adelante en los versículos nos sigue hablando de que se levantó un ejército contra Judá. Y ahí es cuando el ataque del enemigo, cuando llega a la vida del cristiano, es cuando más confianza y dependencia de Dios se debe tener. ¿Por qué? Porque es cuando es puesta a prueba nuestra fe, nuestra doctrina. Ahí es cuando vemos si realmente todo lo que nosotros cantamos, hablamos acerca de Dios es verdad en nuestras vidas. Porque muchas veces llega el ataque, llega el problema y Dios no es la primera opción. Acá el rey nos enseña de que él oró al Señor y él tenía 580,000 hombres preparados para la batalla, pero venía un ejército de 1,000,000 de hombres y él sabiamente busca a Dios, le ora. Y como vemos en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía el Señor? Siempre venía en pos. Y el Señor fue quien destruyó este ejército. Señor peleando por ellos. ¿Será que nosotros como cristianos no necesitamos que Dios pelee por nosotros? Hay batallas que nosotros necesitamos que Dios actúe, que Él obre a nuestro favor. Pero acá el rey en esta primera parte nos enseña que lo primero es apoyarse en el Señor, buscar al Señor y Él va a orar. Porque los mandamientos nos enseñan que lo primero es amar al Señor sobre todo, con nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Ahora entonábamos ese bello himno de cuán grande es Dios. Se hace grande en tu vida, en mi vida. Cuando Él se hace grande es porque nosotros dejamos que Él obre. Por eso, como dijo el rey, hay que buscarlo en todo momento. No podemos desfallecer. Y acá estamos hablando del rey en medio de una condición de éxito. Pero también vamos a mirar que también hay advertencias de Dios a través de su palabra en medio del éxito. Porque la tranquilidad, la calma espiritual nos puede llevar a relajarnos. Y el cristiano no se puede dar ese lujo de relajarse. Y es donde vamos a ver ahora lo que es el capítulo 15 y vamos a retomar los versículos que leímos inicialmente. Y vamos a leerlos hasta el 4, el versículo 4. Y dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin la ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Aquí vemos las advertencias que Dios hace en los tiempos de victoria, porque donde no se puede descuidar la relación con Él,
Porque muchas veces esto pasa en nuestras vidas. En momentos que nosotros estamos, digámoslo así, de quietud, de tranquilidad, donde las cosas están fluyendo, todo está yendo bien, muchas veces nos relajamos espiritualmente y vamos descuidando la comunión con Él, porque ya se lograron los objetivos. Pero la vida cristiana es un constante aprendizaje, una constante entrega, porque el profeta aquí es claro y les condiciona la ayuda de Dios. Es muy claro y les dice: si ustedes lo buscan, lo van a hallar, pero si no, no lo van a tener. Nosotros, en medio de la misericordia de Él, muchas veces no le buscamos y Él nos está ayudando, porque Él nos ha dejado su Santo Espíritu. Aquí leemos de que llegó el Espíritu de Dios sobre el profeta Azarías. Ahora el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Por eso esa ventaja que nosotros tenemos, y debemos de cada día estar más pegados a la mano de Dios. Porque quienes buscan a Dios experimentan su poderosa mano. Eso podemos decir, por eso, que conocemos al Dios que provee, al Dios que sana, al Dios que guarda, al Dios que cuida, porque le hemos buscado y hemos experimentado esa poderosa mano de Él en nuestra vida. Cuando le buscamos al Señor en medio de la adversidad y de las pruebas, podemos permanecer firmes, porque Él está fortaleciéndonos, porque la prioridad nuestra fue primero Él, no primero el hombre o el ser humano, porque muchas veces cometemos ese error. Nos llega algún problema y no nos acordamos de que quiera la presencia del Señor. Vamos y buscamos a ver si el hombre nos soluciona primeramente. Y Dios es el que abre las puertas. Dios es el que nos provee. Porque muchas veces solo hablamos, pero en los momentos de necesidad es donde la fe va a ser probada. Y es necesario, porque esos conflictos que nosotros vemos acá, que están narrando a Israel, esto se habla del tiempo de los jueces, porque el tiempo de los jueces fue un tiempo oscuro para Israel, donde cuando inicia en el capítulo 2 dice que murió Josué y toda esa generación, y se levantó una generación que no conocía a Dios. Y por ende, cuando vamos al libro de Jueces, vemos de que el pueblo peca, recibe el castigo, se arrepiente, el Señor los escucha, les manda un libertador, y así se mueve todo el libro. Muere el libertador y el pueblo vuelve. Por eso estos versículos está hablando de esta manera, dice: y cuando le buscaban, Él fue hallado de ellos. Pero son etapas donde uno tiene que mirar y evaluar para ver uno cómo va a ir forjando su futuro. Se habla de que la historia hay que conocerla para no repetirla. Nosotros con el Señor cada día vamos creando una historia nueva, y una historia que debe ser de triunfo en triunfo, porque muchas veces en medio de la dificultad no estamos siendo derrotados, estamos creciendo, estamos siendo moldeados. Entonces vamos de triunfo en triunfo. El versículo 7 es muy motivante, porque en el versículo 7 el Señor les dice que va a haber recompensa para la obra de sus manos. O sea, no desfallezcamos, creámosle a la palabra de Dios, creámosle a Dios. ¿Qué hizo el rey Asa? El rey Asa creyó. El rey Asa inmediatamente
que esto pasó, siguió haciendo reformas, siguió quitando los ídolos ya de todo el territorio, porque cuando nosotros seguimos leyendo, es que también se unió, llegó personas de otras tribus, viendo de que el Señor estaba con ellos, de que Dios es quien fortalece, y Él hizo que se quitaran todo, los ídolos, destruir las imágenes de todo el territorio. Y dice aún algo más, reparó el templo de Jehová. Habla acá del espacio físico. Si nosotros traslapamos esto, lo traemos al hoy, nosotros ayudamos a reparar el templo del Señor, el espacio físico. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero nos congregamos en un espacio físico. Y también necesitamos ayudar para que se repare este espacio físico. Y esto lo logramos a través de los diezmos, de las ofrendas, de la generosidad. Porque es bonito ver el templo cada 8 días bien arregladito y que nos sentimos cómodos, pero requiere de la ayuda económica para poder mantenerlo y para poder sacarlo adelante. Dice que cuando ellos, el Señor peleó por ellos y destruyó el ejército etíope, ellos fueron detrás, incluso conquistaron otras ciudades y trajeron animales e hicieron un gran sacrificio, ofrendas para el Señor. Nos habla de este sacrificio de 700 bueyes y 7,000 ovejas. O sea que no fue un sacrificio de un ratico. ¿Qué sacrificio le damos nosotros hoy al Señor? Hoy le damos sacrificio de ofrenda, de gratitud, de amor, de una vida entregada a Él. La palabra enseña en Romanos 12 que ahora somos nosotros sacrificios vivos, sacrificios santos, sacrificios agradables a Dios. Ahora no hay que sacrificar animales, pero ahora somos nosotros cada uno ese sacrificio que Dios quiere. Porque incluso llegó a la ley a decir, y quien no lo busque morirá. Hasta donde ellos estaban convencidos. Y dice la palabra de que fue hallado y les dio paz por todas partes, porque de corazón buscaron a Dios. ¿Estamos nosotros buscando a Dios de corazón en el día de hoy? Gloria a Dios por esos amenes, porque hay que buscarlo de corazón, porque necesitamos que Él nos esté hablando, porque acá Él advirtió al pueblo para que no se relajaran, para que en todo momento estuviesen avanzando, porque la carrera del cristiano es una carrera de resistencia. Por eso también esto nos trae consecuencias negativas de olvidar la palabra de Dios. Estamos viendo la historia de un rey que empezó muy bien. Inició, nadie le dijo nada, inició quitando los lugares de adoración y buscando al Señor. El Señor se manifestó, pero luego le advirtió a través del profeta, y este hombre creyó e hizo más reformas. Pero parece que con el tiempo se relajó. Y muchas veces esto nos pasa como cristianos, que llevamos 10, 15,
20 años de cristianos, y muchas veces ya el anhelo y el deseo de nuestro corazón no es como al principio. Ha menguado, nos hemos relajado, nos hemos conformado. Y aquí vamos a ver lo que pasó con el rey Asa. Vamos a leer el capítulo 16, vamos a leer los 3 primeros versículos, el versículo 9 y el versículo 10. Y dice así: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno, al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. El versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. El Hijo de Dios no puede olvidar que en momentos de dificultad Dios está presente para apoyarse en él. ¿Qué es lo que yo les decía en la introducción de este punto? ¿Qué pasa con el tiempo? Yo hago una pregunta: ¿quiénes tienen acá más de 15 años en el Evangelio? Solo levanten la mano. Hay una buena representación. Ahora es más ferviente nuestra búsqueda del Señor que antes, o ahora estamos más relajados que antes. Aquí vamos a ver el ejemplo del rey. Él había visto la gloria de Dios, y llegamos a un punto donde vemos que él se relajó del todo, porque empieza diciendo que en el año 36 del reinado, se está hablando aproximadamente 20 años después de todo lo que había pasado, Asa como que pensó de que ya todo estaba bien. Igualmente muchas veces a nosotros como cristianos nos pasa: es que yo tengo 20 años en el Evangelio y creemos que no las sabemos todas, que ya nadie nos puede exhortar ni hablar. No, es que me he leído la Biblia 15 veces. Y muchas veces se habla así, pero siempre necesitamos que Dios nos hable, porque nos vamos relajando. Eso pasó con el rey, porque nosotros muchas veces pensamos: no, ya me las sé todas, y como he leído tantas veces la Biblia, no tengo que buscar de pronto a Dios en oración, a humillarme, o no voy a consejería porque yo sé que me va a decir el pastor. Nos olvidamos de que Dios habla todos los días. ¿Y qué hizo? Dice que fue y buscó al rey pagano a hacer un trato con él. Le dio temor del rey de Israel, más temor de los hombres que de Dios. Grave problema. Por eso no podemos como cristianos relajarnos. El día a día, yo ahora les decía, la carrera del cristiano no es una competencia de 100 metros. 100 metros, un atleta de alto rendimiento los recorre en 9 segundos.
la carrera del cristiano. En algunos dura 10 años, 20, 30, de acuerdo a cuando el Señor llame a su presencia. Por eso Pablo es muy claro, y Pablo pone mucho el ejemplo del atleta. Pero ¿cuál es la preparación del atleta? El atleta no puede darse el lujo de decir, viene una competencia en 15 días, no voy a entrenar, no voy a alimentarme bien, no voy a dormir lo necesario, porque si no lo hace, cuando llegue la competencia, ¿qué va a pasar? Le va a ir muy mal. El atleta tiene que entrenar diario. Lo mismo pasa con el cristiano. Por eso hay que buscarlo en el día a día. Por eso no podemos relajarnos, porque acá en lo que leímos estamos viendo un ejemplo negativo de un hombre que empezó muy bien, de un hombre que empezó obedeciéndole a Dios de una manera grande. ¿Dónde se quedó la fe de este hombre? ¿Qué pasó? Que había un ejército más pequeño, el de sus hermanos del norte, y sintió miedo. Muchas veces somos fortalecidos cuando estamos en la presencia de Dios y pasan 15, 20 días y menguamos, y llega algo y nos debilita, y llega algo y lo primero que pensamos es: Dios se alejó de nosotros. La palabra es clara, Él no se va, pero condiciona, hay que buscarlo. Si nosotros lo dejamos, Él se aleja. ¿Y quiénes necesitan más? Nosotros. Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros le necesitamos a Él. Asa vio que se destruyó un ejército de 1.000.000, y aquí buscó al ser humano para hacer alianza. Error de todo error. La prioridad es buscar a Dios. ¿Y qué pasó luego de que sucede esto? Dios le envía al profeta nuevamente. Y este hombre hace todo lo contrario de lo que hizo anteriormente. El rechazo y el enojo contra las personas a quien Dios usa para exhortar es una señal de decaimiento espiritual. Ya cuando a mí no me gusta que me exhorten con la palabra, va mostrando de que espiritualmente no estoy bien. Porque el rey, ¿qué debió de hacer? Arrepentirse y buscar nuevamente a Dios. Pero hizo todo lo contrario. Ahora cogió al profeta, al vidente, y ¿qué dicen los versículos? Lo mandó a la cárcel. O sea, ya no quiero que me exhorten. Mire que muchas veces pasa eso en nuestro contexto. Llega el predicador y como de costumbre está enseñando la palabra de Dios. Y muchas veces toca a algunas personas que pueden tener algunos problemas y se tocan sin el predicador saberlos. Y hay personas que se enojan contra el predicador y son pensando: ¿será que alguien le contó mi vida? Y si de pronto hay problemas de pareja y está la pareja ahí sentada, muchas veces llega la esposa y coge al esposo y le da el codazo. Vea que es para usted. Eso pasa muchas veces. Pero no es que el predicador sepa la vida de las ovejas. El Señor nos habla en todo momento. Nos exhorta para que podamos retomar el camino, para que podamos agradarle. Y son momentos donde antes hay que darle gracias al Señor y decir: sí, me he equivocado, tengo que obedecer, tengo que volver a reorientar mi camino.
Muchas veces lo que pasa es que, qué pereza ir a escuchar la palabra. Si 8 días me dieron muy duro. No, es Dios. Nosotros no conocemos la vida de ustedes, pero Dios habla en todo momento. Hizo hablar la burra de Balaam. Dios nos habla a través de cualquiera, pero es donde se necesita el corazón humilde y un corazón dispuesto a ser moldeado. Acá Asa nos muestra que con el tiempo su corazón antes se endureció, disfrutó de todo lo que Dios hizo por él y se le olvidó. Ese es el problema de nosotros, olvidarnos de todo lo que Dios hace y quiere seguir haciendo por nosotros. Por eso cada día fortalezcámonos más en la palabra de Dios. Amén. El versículo 9 dice que el Padre Eterno vigila todo, y especialmente a quienes le son fieles y se identifican con su palabra, y que sus vidas son consagradas a Él. Nada se le escapa al Señor. El Salmo 139 es muy claro, cuando el salmista le dice: Señor, ¿dónde me podría esconder de ti? En ningún lado. Si fuese a lo más alto, a lo más profundo, allí estás. Los ojos del Señor están siempre pendientes. Miren, nosotros muchas veces caemos en el error en que vamos a hacer lo que a Dios no le agrada, y como nadie nos está viendo, lo hacemos tranquilamente, pero nos podemos escapar de los ojos de Dios. Y el Espíritu Santo siempre nos dice antes, y después de que lo hacemos, vuelve y nos dice: arrepiéntase. Es la obra del Señor, los ojos del Señor. Y mire como dice ese versículo, es muy bonito, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Mire que aquí retomamos y miramos lo que decía la primera parte. Siempre va a haber recompensa por la obra de las manos. Porque si yo tengo un corazón dispuesto para Dios, eso me va a mover a hacer obras. Como dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te muestro mi fe por mis obras. Por eso el corazón debe estar dispuesto, porque Él siempre quiere estar en pro. Él quiere glorificarse en todo momento. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, por el relace espiritual, por el pecado, hacemos que Dios no se glorifique. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Y vamos a mirar el final de Asa. Tristemente, el decaimiento espiritual puede llevar que aún en los momentos finales de la vida humana no se busque a Dios. Dice que a Asa le vino una enfermedad en los pies, ya en el año 39 de su reinado. Asa reinó durante 41 años y fue considerado un rey piadoso. Y dice que no buscó a Dios, aún en los momentos ya, digamos, los finales de enfermedad. Se olvidó de Dios y buscó los médicos. Aunque cuando uno mira el contexto y de pronto para profundizar, porque uno dice, bueno, pero los médicos Dios los ha utilizado. Pero dice que en el contexto utilizó médicos egipcios que curaban más con encantamientos y con brujerías. Y su final fue una enfermedad donde no buscó a Dios. ¿Cómo va a ser nuestro final? Aquí vemos un ejemplo de un hombre que empezó bien. Cuando nosotros iniciamos el cristianismo, que estamos en todo ese primer amor, en ese furor, caminamos y cada día queremos crecer, quitar lo que a Dios no le agrada de nuestras vidas. Pero yo pregunto, ¿cómo estamos en este momento?
Aquí hay una representación grandecita de personas con muchos años en el Evangelio y los que llevan 10 años. ¿Cómo está tu vida en este momento? En este momento estamos mejor que cuando iniciamos, o en este momento estamos relajados. La vida cristiana no es como la empiezo. La vida cristiana es como la termino. ¿Cómo pensamos nosotros terminar nuestra vida? Vamos a concluir. El cristiano debe estar regido por la Biblia, obedeciéndola, buscándola constantemente, para que la presencia de Dios en nosotros nos traiga éxito. ¿Nos gusta el éxito? ¿Ven, cierto? Y cuando nos hablan de prosperidad, porque todo muchas veces lo relacionamos con bienestar económico, pero tener salud es prosperidad. Hay personas que tienen mucho dinero y no tienen salud, y aún con tanto dinero no pueden comprar la salud. Debemos de sentirnos bendecidos. Por eso nuestra vida debe estar regida por la palabra de Dios. Amén. No se deben desechar las advertencias de Dios, ya que son de mucho provecho para la vida del cristiano. Dios nos está hablando en todo momento a través de la palabra. Y vimos cómo al rey Asa le envió el profeta. Y fue en el momento de que ese hombre creyó todo lo que decía la palabra. E hizo las segundas reformas. Y agradó a Dios. Por eso no podemos desechar las advertencias. Mire que la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a Santiago, nos habla de que la palabra de Dios es un espejo. Porque la palabra de Dios muestra nuestras imperfecciones espirituales. Y es necesario que las corrijamos. Llevar muchos años en el cristianismo no debe ser causal de adormecimiento espiritual. No obedeciendo con humildad lo escrito en la Biblia. Que hoy nos podamos llevar de acá digámoslo, esta exhortación, este ánimo que les quiero dar. No decaigamos. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos lo arrebatan los dormidos, los valientes, ¿cierto? El valiente siempre está avanzando. Y el éxito en la vida cristiana, como les decía ahora, es como la termino. ¿Cuántas personas iniciaron con nosotros el cristianismo? Y eran grandes líderes, hombres que Dios usaba, mujeres que Dios usaba, personas que amaban las almas, que había que evangelizar, vamos. Y ahora muchas veces los ve uno en el mundo. Y uno dice, ¿qué pasó? Porque estos hombres que se veían, que el Señor los iba a seguir utilizando grandemente, decidieron volver atrás. ¿Por qué se relajaron? ¿A quién escuchamos? Por eso no se puede apartar de nosotros el alimento espiritual. En el día a día hay que consumirlo. Y cada día debemos de tener más hambre de la presencia de Dios. Porque de la mano de Dios es que vamos a poder terminar bien. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si Él se glorificó en nuestra vida en los inicios, Él se va a seguir glorificando. Pero no se nos olvide lo que dice la palabra. Hay que buscarlo, porque Él se deja encontrar. Amén. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Nuestro Dios poderoso, te damos muchas gracias
por la exposición de tu palabra predicada de cada uno de tus siervos. Gracias, Señor. Rogamos que sea el Espíritu Santo poniendo el querer como el hacer tu voluntad, sea redarguyendo los corazones, que el Espíritu Santo ponga en cada uno esa confianza, ese deseo de vivir confiando, de seguir desarrollando una confianza permanente cada día en sus corazones. Te ruego, Dios poderoso, glorifícate a través de tu palabra y todo lo que se predica de tu palabra siga corriendo las señales, siga corriendo las promesas, siga corriendo los milagros, las sanidades. Tu poder se glorifique en todos los que escuchan tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Que tu poder siga obrando en todas las personas, para que glorifiquen al Dios de la Biblia, al Dios de las Sagradas Escrituras, y reconozcan y comprendan y valoren toda la predicación que hacemos por estos tiempos, porque algún día se parará toda la predicación de tu palabra, pero prepara a todos los que escuchan para que estemos cada día desarrollando una confianza plena en el Creador de los cielos. Padre, bendice pues en esta predicación, en este tiempo, bendice a todos los que han escuchado y pedimos la bendición poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.